Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder empezar nuevamente un programa lleno de nuevas experiencias, hablando temas muy relevantes a nivel de la ciudad, de la provincia y del país, en nuestro programa Entre Tazas y Copas. Y el día de hoy pues tenemos a dos grandes invitados con quienes vamos a conversar temas complicados, temas agradables también para poder hablar y conocer el tema de la ciudad, la política, cómo está nuestro país. Y no se olviden que este programa se retransmite por Revista Negocios y estamos en vivo desde la cafetería Sierra Bella. Así que quiero dar la bienvenida a Alex Valladares. Bienvenido a nuestro programa Entre Tazas y Copas. Qué gusto poder conversar contigo este día. Oh, qué gusto saludarte a ti, qué gusto a nuestro contertulio de esta noche. Siempre es importante espacios y más aún con el aroma café, claro, que es uno de los que más me gusta y obviamente lo vamos a disfrutar toda esta noche. El café Sierra Bella se caracteriza por tener un buen producto. Nosotros aquí hemos venido a consumir y creo que eso también es lo importante como ambateños, ir impulsando los negocios ambateños, sí, ¿no? sí, Y de calidad. Hay un tema contigo que sí quisiéramos tratar porque en el transcurso de estos días les preguntamos a los clientes ciertos temas y preguntas que quisieran hacerles y nos dejaron ciertos temas que quisiéramos tratar y justo es un tema que vamos a tratar. Y también tenemos pues a Nicolás Merizalde. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a este programa y más que todo tratar temas que a veces son complicados y pensamos, como decíamos hace unos minutos, que a veces la ciudad debería seguir tratando estos temas y crear espacios para que la gente pueda conocer a veces temas que pensamos que solo en ciudades grandes se deberían tratar. Así que Nicolás, bienvenido a nuestro programa. No, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí, un placer ver que hay estas iniciativas también, como decimos, dentro de la ciudad y la provincia, que son importantes y para mí es un gusto, estoy volviendo al país, a la ciudad, así que claro, estar aquí es un placer. Qué chévere. Bueno, y nuestro programa empieza con algo súper importante. El programa se llama Entre Tazas y Copas. Bueno. Entonces la pregunta es, ¿empezamos con una taza de café o empezamos con una copita de vino? De mi parte, con una tacita de café. Con una tacita de café. Prendernos un poquito más. Ok, entonces nos van a ayudar aquí ya con 3 cafecitos que nos van a ayudar ahí. Creo que ya nos van a pasar 3 cafecitos y 3 americanos con los que vamos a empezar. Bueno, aquí Sierra Bella se ha caracterizado por el tema del café. Y uno de los productos más importantes es un cafecito 100% ecuatoriano. Van a probar un café extremadamente espectacular y la idea es seguir conversando. Y queríamos empezar con temas muy relevantes. Y voy a empezar contigo hablando un poco acerca del tema de la ciudad, mi querido Alex. El tema... ¿Cómo está la ciudad desde tu perspectiva? Yo veo que tú has recorrido mucho la ciudad, estás investigando, estás fiscalizando, que es obviamente la función principal de ser un concejal. ¿Cómo está la ciudad? A la gente de a pie que nosotros a veces desconocemos, pero vemos tus videos y decimos, ¿qué le está pasando a la ciudad? Bueno, lo fundamental de estar en política, creo yo que es dialogar con la gente, ¿no? Dialogar desde que te tomas un café, un chocolate, un vino, hasta caminar por las calles, que es el principal punto de encuentro de la ciudad. Cuando caminas por las plazas, por los mercados, por los barrios, te das cuenta de que existe una desesperanza en la gente. Y esa desesperanza obviamente nace desde la falta de visión con la que la actual administración, desde la alcaldía, no lo está aplicando de la mejor manera. Y eso la ciudadanía lo siente. Mira, yo creo que el mejor medidor para que uno sepa cómo está yendo la ciudad es cuando te subes a un taxi, aunque no lo creas. Creo que el taxi es el punto de encuentro de muchas personas y dialogan, ¿no? con el conductor del taxi y él te transmite cuál es el sentir de la gente. Mira, qué rico café, qué rico olor, por eso se decía un aroma muy, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, el conductor del taxi te empieza a hablar de lo que la gente te siente, ¿no? Y sí, hay una desazón, hay un tema de desesperanza, como digo yo, y fundamentalmente está con esa percepción de que existe mucha corrupción en la ciudad. Más allá de la falta de infraestructura, la de obra pública, es ese sentir de que no se están haciendo transparentemente las cosas. Y creo que cuando ya se empieza a sentir eso en una ciudad, es porque estamos yendo por el camino incorrecto. Claro, hay un tema que hablamos hace un par de semanas, estuvo aquí Fausto Holguín, si no mal recuerdo, y me decía, oye, yo tengo una propiedad y mi casa está al norte de la ciudad, por Cuchibamba, me decía, o por Izamba, si no mal recuerdo, y me decía,
Oye, es un tema básico, o sea, es un derecho que tenemos los ciudadanos al tema del acceso al agua potable. Tú hiciste algunas investigaciones. ¿Por qué hay este problema? Se supone que deberíamos ya tener accesibilidad todas las personas a un derecho básico como es el tema del agua. El agua potable fundamentalmente es, como tú dices, el servicio más básico que debemos tener los ambateños. ¿Y quién tiene la competencia directa para que nos doten de este líquido vital? Es el municipio. Podemos reclamar de que las calles están con hueco, que sí es verdad, hay una realidad acá. Pero yo les pregunto a ustedes, un día, una hora sin agua, claro. Es terrible. Entonces, la municipalidad, con la alcaldesa obviamente, que preside el directorio de MAPA, ha cometido varios errores. Uno, no continuar con una obra que era de la administración anterior. Se justificó que no continuaba la obra porque estaba viciado, decía el contrato. ¿No? Viciado es cuando se encuentra algo que se hizo mal. Lamentablemente, pasan los meses, ni la administración ni nadie ha encontrado este vicio en el contrato. Y se dejó de entregar la obra, de construir la obra, la de Quillán Alemania. Claro, la de... Que es la que dota a esas parroquias del norte. Sí. Entonces, si es que por temas políticos dejamos a un lado el interés público, que es el tener agua potable, ya cometemos un error. Ya pasan 2 años y la obra no se concluye, se ha dejado pasar mucho tiempo, se pierde un laudo arbitral, un tema entre el contratista y el EMAPA. ¿Y quién tiene que pagar? Claro, es el EMAPA, pero ¿quién asume el costo? Somos los ciudadanos, claro, por errores de la administración. Y el norte no tiene agua, no tiene ningún proyecto emblemático, digámoslo así, ni Quillán Alemania, ni Tilulum, y tampoco Ríos Orientales. Entonces, claro, imagínate, nos dicen, y como hemos conversado con la gente, vivimos ahí casi 3 meses, mi esposa me decía como anécdota, ya anda a sacarte un cuarto en Cunchibamba, en Unamuncho, en el sector norte, pero es que teníamos que caminar ahí con el equipo y veíamos que la gente, imagínate, en pleno 2025, 2024, que estén con las ollas, que estén con bidones, esperando de que llegue algún tanquero. Entonces imagínate, eso no puede pasar, que quizás por alguna situación, quizás como pasó en Quito, que se rompió la tubería por un tema de fuerza mayor. Pero aquí no, aquí era por un tema netamente político, de no querer dar o continuar con el contrato. Y mira, madres de familia que cuando caminamos nos decían, mire, para bañarles a nuestros guaguas, para que vayan a la escuela, tenemos que comprar los galones de agua y ponerles a calentar. Esas experiencias a uno le llenan, pero también le causa hasta ira, porque no se puede hacer o no se puede jugar así con la realidad de la gente. Claro que sí, y bueno, probablemente y una de las cosas es cuando tal vez no estás capacitado de una manera correcta para asumir ciertos cargos, y creo que la primera corrupción es asumir un cargo al que no estuviste preparado. Contigo, mi querido Nicolás, quería analizar un poco. Son 2 años aproximadamente, 2 años y un poco más que están ya las autoridades seccionales. Tenemos un presidente que empezó su periodo a nivel nacional también. ¿Cómo le ves el tema político nacional, el tema político cantonal también, las seccionales? ¿Cómo ves desde tu perspectiva? Tú estuviste un tiempo fuera también, viste desde afuera. ¿Qué dicen de nuestro país, pues? Bueno, son 2 momentos políticos distintos, ¿no? La nacional, estamos viviendo un momento de cambio, de incertidumbre, de un poco de mover de nuevo las piezas del Estado, que es una cosa bastante complicada y que merece análisis aparte. Y luego, a mí el volver a la ciudad estos días me ha causado esa desazón de la que hablaba Alex hace un momento. Yo creo que es un momento de decepción, ¿no? Nunca he visto a Ambato yo tan sucio, tan desorganizado, y creo que tan apático, ¿sabes? Con su futuro, con esa pujanza de la que siempre nos jactamos. Yo creo que está un poco resentida, porque el entorno en el que estamos viviendo el día a día, pues yo creo que se encuentra un poco apagado, ¿no? Y creo que esas son las señales de una administración precisamente apagada. Quiero decir, una administración que yo considero que más allá de los rumores o de esta sombra de la corrupción y de todos estos problemas de los que se habla a nivel general, creo que tiene un problema de capacidad de gestión.
Y creo que eso ha sido notorio y creo que ya no podemos reprochárselo al tiempo ni a la anterior administración, y creo que se ha visto reflejado en un tema fundamental. Yo cuando leo los periódicos o las situaciones políticas locales, lo que encuentro es conflicto, ¿no? El nivel de conflictividad política ha subido a niveles inusitados en la historia del cantón, y creo que eso sí es responsable de la primera autoridad de la ciudad, que tiene la obligación, sobre todo si es que tuviera realmente el propósito de generar proyectos a largo plazo para la ciudad, de generar consensos. Y para mí la política es eso, es el arte de generar consensos para saber gobernar. Y quien no está en capacidad de lograrlos, no está en capacidad de gobernar. Con lo cual, yo creo que esa es la gran reflexión que debemos hacer todos para las seccionales que están a la vuelta de la esquina. Claro, y hay un tema, por ejemplo, y quisiera ahí que tú nos des tu punto de vista, sin desmerecer, no sé, ahí Alex, tú que fiscalizas siempre el tema del municipio, el tema de las autoridades y todo eso, pero hay premios que han obtenido nuestras autoridades, premios de ser la mejor administración, premios galardonados a nivel internacional, pero tú llegas a la ciudad y no ves eso. Entonces, ¿qué logras sacar con estos premios que probablemente, si son debidamente otorgados o todo eso, pero qué sacas obteniendo estos premios? ¿Cuál es el tema de la comunicación hacia la gente? Yo creo que los premios, decía Octavio Paz, que era el Premio Nobel de Literatura, son equívocos felices. O sea, siempre son equivocaciones. A veces son felices, a veces desgracias, pero no te sirven para reflejar una realidad, ¿no? O el talento de alguien, o la capacidad de gestión, o la eficacia de alguien. Creo que eso tiene otros indicadores que nos demuestren, por ejemplo, la ejecución del presupuesto, que son números que uno puede decir tangiblemente hasta qué punto se está haciendo bien la administración de la ciudad. Hasta donde sé, estamos en el 12% hasta julio, junio. Con lo cual yo creo que si estamos hablando del dinero de los ambateños, estamos hablando de un error en la administración y que no merece ningún premio, sino el reproche de la gente y de los que somos los dueños de esos fondos. Entonces a mí me parece que además es una digamos, estrategia muy vieja que ya lo usó mucho el expresidente Correa, ¿no? Que pasaba premiado por todas partes y que me parece a mí que no es el indicador fundamental al que deberíamos referirnos. Claro, y bueno, yéndonos un poco al tema de Nicolás, hay una administración que tú estás obviamente en este proceso también, fuiste electo dentro del tema de concejal, pero el presupuesto se ha gastado alrededor de, no pasa el 15%, y claro, vamos más de medio año, y dónde están el tema de las obras que deberían ser emblemáticas para la ciudad. Yo ayer conversaba con un gran amigo arquitecto, y claro, yo digo, desconozco de ciertos temas, y él me decía, yo le hice la pregunta y le digo, oye, hay 2 años, un poco menos ya de 2 años de culminar el tema de la administración. ¿Puede generar alguna obra emblemática en este tiempo? Tú que conoces el tema arquitectónico, me dijo, probablemente ya no tengan tiempo para crear obras que sean emblemáticas y necesarias para la ciudad. Yo quiero no dejar ese cabo suelto de lo que hablábamos de los premios a nivel internacional. Yo lo dije en una sesión de consejo, con esta internacionalización que quiere hacer Ambato, ¿no? la administración actual. Y decía que nos van a reconocer las instituciones o organismos internacionales, como por ejemplo, y nos empatamos con el agua. Si empezamos a cubrir las necesidades o elevamos el porcentaje de cobertura del agua potable, solitos los organismos internacionales van a decir, vea, Ambato, tengan fondos, hasta un premio nos pueden dar porque estamos dotando de agua potable. No porque, chicas, vendimos, o como yo lo he dicho en esta administración, es un marketing total esta administración. Pero efectivamente no se está teniendo nada, un 16% de ejecución presupuestaria, que quizás hasta noviembre, diciembre nos dirán que sí cumplimos con el 62, 67%, como ya pasó el año anterior. Sí. Igual teníamos a medio año 17% y después asomó como un 67%. Sí, claro. Entonces, ¿pero cómo? Si no se ve nada. Entonces, es difícil que se pueda ejecutar una obra en estos 2 años que faltan, pero lamentablemente en varias administraciones, ¿qué ha pasado? Dejamos al último año para hacer obra. Eso, en lugar de favorecer para un proyecto político de reelección de algún alcalde, le pasó factura. Empiezan a abrir calles, empiezan a generar puentes, empiezan a los 6 últimos meses de gestión,
pero a la final no le sale la reelección y tampoco es beneficioso para Ambato, porque son obras parches con ningún nivel de visión futuro de Ambato, y lamentablemente esta administración, ni desde el inicio, ni a medio administración, ni al final se avisora algo que tengamos como emblemático para la ciudad. Claro, hace un par de programas de atrás hablamos con Fernando Callejas, estuvo aquí acompañándonos, y decía Fernando, una de las obras que probablemente no te dan votos, y me decía, nosotros hicimos el tema de los colectores que ya se deben empezar a analizar para realizar cambios, porque la ciudad sigue creciendo, y me decía, estas obras no te generan votos, pero son obras necesarias que posterior a los años la gente se va a dar cuenta, y ahí te va a dar el tema del apoyo para la reelección y todo eso. Me dijo, yo estuve 16 años en la administración y no me amplié a los 20 años, no porque no podía, sino porque ya no quise. Y esas obras son necesarias, lamentablemente. Él me decía, estas obras tienen que, así no te dé votos, si tú quieres dejar un legado para la ciudad, sí deberías de hacer. ¿Cuáles serían las obras emblemáticas que necesita nuestra ciudad, aparte del tema del agua? Porque creo una obra emblemática, no sé si estoy mal, un centro de convenciones tal vez no es necesario en estos momentos cuando no hay agua. Mira, hablar de centro de convenciones y ubicarlo en el sector donde más necesidad de agua hay es una contraposición, influencia, es ilógico de cualquier punto de vista. Mientras en sectores más necesitados del norte de Ambato, Cunchibamba, Unamuncho, donde conocimos muchas personas con una necesidad absoluta de agua, se les va a decir que en el norte se les va a poner un centro de convenciones de 20 millones de dólares. Entonces, no se comprende cuál es la lógica o la visión, porque creo que no se tiene visión en esta administración. Y plantearnos eso, y tú vas o escuchas a la administración actual y no te plantean algo visionario. No sabes qué rumbo tiene la administración. Yo dijera, ¿no? Quisiera pelear por un Ambato, la ciudad más segura del Ecuador. Ahí estás planteándote algo con un tema que quieres plantear, con claridad. Si tú preguntas a esta administración, ¿qué quiere el Ambato? No te responde. No sabemos si quiere ser el Ambato intercultural, el Ambato solidario probablemente, el Ambato con mayor tema deportivo. No sabes a dónde se quiere ir. El Ambato comercial, el Ambato cultural. No sabemos. Y se le ha preguntado, pero no se tienen respuestas concretas. Claro. Entonces ahí vas teniendo respuestas, en cambio, de lo ilógico de la administración, que no se tiene una visión, que no sabes a dónde ir. Y eso preocupa al ciudadano común y corriente. Claro, obviamente. Ahora, en estos temas que ahí vemos ciudades que probablemente nos han seguido ya superando. Se supone que en ciertos momentos éramos la tercera ciudad más importante del Ecuador. Seguimos siendo una de las principales ciudades que genera tributos, una de las principales ciudades que más trabajo genera. Hubo un dato importante, decía que es la ciudad probablemente que más trabajo genera de manera ordenada. Pero en crecimiento de la ciudad nos seguimos quedando atrás y vemos ciudades grandes como el tema, no grandes, sino ciudades como decía Alex, Cuenca, probablemente una de las ciudades más seguras del Ecuador, y eso es atractivo para que el inversionista por supuesto llegue a esa ciudad. Manta, a pesar de sus problemas, todo eso es una ciudad que sigue creciendo, y así sucesivamente varias ciudades como que nos van avanzando. ¿Cuál es un poco la perspectiva de esto? ¿Qué deberíamos empezar a pensar para que nuestra ciudad no se siga quedando? Yo creo que los ambateños tenemos una línea de salida, digamos, que es importante, que es la capacidad asociativa y que somos además trabajadores. Creo que la gran falencia que ha habido últimamente es este desconocimiento de parte de la alcaldía. Este retroceso es producto como el del desdén que le hace a la parte privada, ¿no? Del desdén que tiene para sus detractores, para los críticos, la incapacidad de escucha, que es un acto de irresponsabilidad. Y es un acto de irresponsabilidad, a mí me parece, de parte de un líder, haciendo referencia a lo que decía el arquitecto Callejas, no te da votos el agua. Como si los votantes no fueran adultos, responsables, capaces de saber que el agua es urgente y necesaria. Si cuando uno va al norte de la ciudad, lo primero que te piden y te dicen, cualquier persona que ha hecho campaña, es que necesitan agua. Entonces, esta forma de infantilizar al votante es un acto para mí irresponsable, cuando menos imprudente y profundamente hasta cruel, diría, con la ciudad. Creo que lo que debemos hacer es
Y aquí sí hago un llamado a la clase política y a cualquier persona que esté pensando en participar en las siguientes elecciones, en deponer los intereses personales y pensar en ciudad. Y yo creo que hay que pensar en los ambateños de 1949, después del terremoto, o en los ambateños del siglo XIX, que hicieron una ciudad de la nada, que nunca le ha tirado el gobierno central un sucre ni un dólar, y que es capaz de generar empleo a través de el motu propio, de el poder imponerse frente a la adversidad, pensando en ciudad. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy por hoy los ambateños, porque no puede ser que en la siguiente elección alguien gobierne con el 20% de los votos, ¿no? Justo me iba a ese tema porque, claro, sabemos ciertas autoridades que no, el porcentaje de votación no es una votación alta, o sea, en Quito no sé si no estoy mal, pero igual llega a un 20% Sí, de... es una generalidad en el país. Pero, nuevamente, si nos vamos al tema nacional, ¿se debe cambiar el código de la Sí, democracia desde luego. para esto? Evidentemente algo de eso va a pasar, ¿no? Yo pienso que en las ciudades y la democracia ecuatoriana tal y como está defragmentada y con los partidos que tenemos tan poco institucionalizados, se va haciendo necesario una segunda vuelta para los burgomaestres de las ciudades. Estamos hablando de que Ambato ya no es la ciudad de hace 30 años, estamos hablando de que administramos 500.000 de almas. Por lo tanto, requiere ese empuje, ¿no? Y por otro, yo pienso que lo fundamental es reformar el sistema de partidos, ¿no? Creo que si tuviéramos partidos más institucionalizados, tendríamos una mejor calidad de candidatos y una mejor calidad de la clase política. Pero como no alcanzamos a hacer eso hasta el 2027, la responsabilidad es de los candidatos, es de la gente que quiere tener un mejor Ambato. Claro. Y creo que los ambateños pues nos debemos ese favor mutuo de ir al 27 con la capacidad de poner pues intereses y pensar en ciudad. Y pensar en ciudad porque de lo contrario, como tú decías, otras ciudades nos van a rebasar. Claro, y eso va a ser un problema generacional. Para los ambateños jóvenes como yo, que queremos quedarnos aquí, vivir aquí, tener un futuro, ¿no? Pero si las cosas no son apropiadas, pues la migración se vuelve forzosa y es un fenómeno doloroso, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos aquí en Sierra Bella. No nos olvidemos que este programa se retransmite por Revista Negocios y por los canales oficiales también del Grupo Freimo, Sierra Bella, Rosé también. Y bueno, hay sonidos que se escuchan, es normal, estamos en medio de un servicio. Por supuesto. Hay cafecito por ahí, así que es muy normal todos los sonidos que van a escuchar. El chocolate amazónico también es excelente, es muy bueno, así que todo recomendado. Tienes que venir en tus programas de... Sí, tienes que venir acá. Estamos haciendo esa transición también. Bueno, hay un tema también importante, justo terminábamos contigo, y mucho es el tema de la gente también, porque... En cada programa hay cosas que salen y Fabricio Ceballos de la Hora, que le encanta ver el programa, él me decía un día, el problema no solamente es del político como tal, sino es de la gente, y de la gente que no se levanta a recoger la basura que botó. Somos malos ciudadanos. O sea, si nosotros empezamos a cambiar desde nuestro punto de vista y de las cosas que nosotros hacemos y queremos de nuestra ciudad algo mejor, deberíamos empezar a cambiar nosotros. En este punto, Alex, ¿cuál es un poco la visión de las próximas autoridades que llegarán a nuestra ciudad? ¿Cuáles son esos retos más importantes que debería tener los próximos candidatos que aspiran o gente que está buscando tal vez llegar a este punto de estar en el Consejo Cantonal o en el tema de la alcaldía, prefectura, etcétera? Yo creo que lo que tú mencionas, no quisiera yo decir que el ciudadano es el responsable o el culpable de lo que está pasando. Sí, se tiene cierta corresponsabilidad, sí, pero aquí lo que falta es un liderazgo fuerte, sólido y con experiencia de qué quiere hacer con la ciudad. Te voy a poner un ejemplo que es creo que uno de los más valederos a nivel mundial y obviamente latinoamericano, Medellín. En los años 2000, de los 90 hasta el 2005, 2006, era la época del miedo, ¿no? La época del miedo en donde, claro, el vandalismo, el narcotráfico, todo eso, hacía que la sociedad se haya estancado. Pero hay un proceso desde el 2004 en adelante, en donde en cambio empieza el proceso de la vida y la esperanza, en donde empieza a cambiar, pero claro, se ejerce un liderazgo con una visión distinta. Mira, empiezan a mejorar los espacios públicos.
en donde las calles se vuelven a transformar en el punto de encuentro del ciudadano. Empiezan a ver al tema de lo ecológico como lo importante. Y empieza a generar política pública en ese sentido. Recupera los espacios públicos, automáticamente mejoras la seguridad de la gente. Empiezas a generar ambientes mucho más amigables en lo ecológico y también la gente empieza a entender que tiene que cuidarlos. Y desde el 2016 ya hay un ambiente en Medellín de visión de futuro. Hoy Medellín es una de las 9 o 10 ciudades donde mayor inversión en innovación se tiene. Mira, date cuenta, están grandes empresas, IBM, Panasonic, en instalaciones municipales que les dan oportunidad de generar cambios en la ciudad. Entonces, sí, hay una corresponsabilidad del ciudadano, pero ¿quién le educa? Sí, desde los padres, desde las unidades educativas, sí, pero cuando se ejerce un liderazgo sólido, de experiencia, desde la primera autoridad, obviamente va a generar políticas públicas donde generen también la conciencia de la gente. Sí, hoy vemos, mira, mal estacionados por donde sea. Semanas atrás hicimos un video en donde la gente, a pesar de que esté el paso peatonal, o digamos ese paso que es en el IES, ¿no es cierto?, no lo ocupa, pasa por donde sea, esquivando ahí a los buses con los guaguas y todo, y el puente está ahí. Claro, falta de nosotros, pero sí, porque no ha habido un ejercicio de liderazgo de la ciudad. Entonces, claro, nos dejan a nosotros a lo que queramos. Creo yo, es mi intención, no dar la responsabilidad completa al ciudadano, pero sí desde las autoridades generar estas políticas comunicacionales, obviamente, también, en donde cuando se tenga que sancionar, se lo hace. Pero si no tenemos un liderazgo como está pasando en este momento, lamentablemente la gente asume también que, bueno, no nos gobierna nadie, hagamos lo que queramos. Entonces, por ahí creo que es un error por parte de las máximas autoridades que lideran o administran la ciudad, y que obviamente la persona que vaya a ocupar en un futuro el cargo de alcalde tendrá que verlo desde ahí, porque hay un tema fragmentado, también muy polarizado en la ciudad, y creo que ese consenso que tú hablabas es importante, el que es diferente, ¿no? Administrar desde lo privado, tú decides, ¿no es cierto?, como dueño, gerente, presidente de una empresa, es tu decisión respecto a lo que quieres hacer de tu empresa. Pero en lo político no vas a decidir tú solo. Si no llegas a los consensos con las varias organizaciones, mejor no te metas en política. Si no tienes consensos, obviamente ahí van a empezar los errores, como está pasando con esta administración. Claro que sí. Entonces así es el tema. ¿Cuál sería un poco el tema del tema más aspiracional, tal vez, o hacia dónde quisieras tú, que conoces mucho el tema de la ciudad? Sé que eres un apasionado también, creo que los tres, o sea, amamos Ambato y regresamos. Creo que es una de las características importantes hacer varios programas cuando teníamos el tema de radio, y hablaba con empresarios muy grandes de aquí y me decían: salí a estudiar, me especialicé, pero regresé. Salí a estudiar, me especialicé y regresé. Fui a trabajar y regresé. Creo que es una de las características más importantes del ambateño. Del guaitambo, sí, porque ese tema, ¿no? Tú te vas a Quito y es guaitambo, sí, pero nos conocen así. Y regresamos acá. Y regresamos sí, somos muy querendones. Pero como dice Nicolás, regreso a la ciudad y quisiera ver una ciudad de oportunidades que me incite a quererme quedar, a querer invertir aquí. Y claro, nosotros sí somos necios y queremos seguir aquí en nuestra ciudad. ¿Cuál sería un poco la aspiración de qué buscamos? Yo creo que tener una ciudad segura. Sí, nos van a decir pues que los municipios no tienen competencia. Sí, no tenemos la competencia directa, eso es el gobierno nacional. Pues sí tenemos complementaria. Cuando nosotros los municipios nos hablan de seguridad, nosotros inmediatamente tenemos que ir a los espacios públicos. Esa es nuestra competencia. Te pongo un ejemplo. El Parque 12 de Noviembre, que es nuestro parque emblemático de la ciudad. Sí. Es uno de los sectores más deprimidos de la ciudad. ¿Qué se ha hecho para recuperarlo? Erróneamente, netamente se ha hecho cambios con infraestructura de cemento y no ha recuperado especialmente ese parque o ese sector. ¿Sí? Hemos escuchado a varios alcaldes hablar de la intervención del nuevo, o la renovación del Parque 12 de Noviembre. Claro. Pero no se ha actuado en base a la sociedad. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántos eventos artísticos, culturales se hacen en el Parque 12 de Noviembre? Solamente el 12 de noviembre. 12 de noviembre. Sí, vas a dejar las ofrendas florales y nada más. ¿Qué es lo que te dice la experiencia a nivel mundial en ciudades
que han reducido el tema delincuencial en los espacios públicos. Es la prevención del delito a través del diseño ambiental. ¿Qué es lo que hace? Aumentas la vigilancia natural. Mientras más ojos tengo en el parque, más seguro me siento. Mientras más iluminado tengo en el parque, más seguro me siento. Y si es que tengo más eventos artísticos, culturales, deportivos, lúdicos, lo que sea, más seguro se siente el espacio público. Hoy, si tú te bajas del bus, ¿no es cierto?, pues te paras en el Parque 8 de Noviembre, quieres pasar lo más rápido posible, porque te sientes, ni siquiera porque te han robado alguna vez probablemente, pero sí quieres pasar corriendo, porque tienes miedo. Entonces, ¿qué hace ahí? Ahí es el liderazgo del municipio, ver en dónde tengo que implementar el tema de seguridad. Claro, se supone que iba a ser una obra emblemática de la anterior administración y, bueno, a la final era un tema de un área multimodal, algún tema así, que a la final simplemente, como tú dices, fue arreglar el parque que se vea bonito y se quedó ahí. Y hay obras que probablemente sí se tienen que pensar a futuro. Hay próximas elecciones que se vienen, hay nuevos candidatos que van a llegar. ¿Cuál sería un poco la visión de estos nuevos candidatos? ¿Cuál sería ese proceso de formación? No sé si pudieron leer hace un tiempo cuando salió el caso del asambleísta Dominic Serrano y Felipe, el abogado Felipe Rodríguez sacó en primicias un tema y decía... Hace un par de días salió Felipe. Y decía, los políticos al menos deberían conocer ciertas cosas para aspirar a una curul en la asamblea, algo seccional, etcétera, porque sí es importante, no deben llegar porque quieren ni porque los números les dan, sino sí debe haber un proceso. No sé si ahí podemos reforzar algo de esto. ¿Qué debería tener el político antes de empezar a lanzarse al área? Voy a tratar de conjugar algunas cosas. La idea esta de que la clase política es hija de la sociedad. Quiero decir, los políticos que tenemos no vienen de los extraterrestres, los votamos, los elegimos, los discutimos. Entonces, a mí me parece que concuerdo con que hay una crisis de liderazgo que se ve reflejada en esa crisis de valores, de que la gente ensucia las calles, de que la gente ya no respeta las cosas que son de convivencia normal y necesaria. Esas cosas mínimas se pueden ver reflejadas tanto en la cortesía de la alcaldesa, digamos, de no apagar micrófonos o de no ser dispendiosa con la oposición, etcétera, que claro, eso se refleja en la gente. Pero sí creo también, como decía Fabricio, le hacías conexión con esto, que la ciudadanía no es infantil, o sea, que es adulta y que hay que tratarle como tal y que es responsable también de muchos de los problemas sociales que enfrentamos y que por lo tanto la organización civil, la estructura social de la sociedad es importante que se fortalezca para tratar de sanear los problemas locales. Ahora sí, lo de los políticos, yo creo que estos grandes proyectos del Parque 12, de las refacciones, parecen ahora cosas ya apoteósicas conforme el nivel en el que estamos ahora. Entonces me atrevería a decir cosas quizás más sencillas, más cercanas, que necesitamos. Es diferente elegir un alcalde que un concejal, para empezar, porque es diferente estar en un proceso de ejecución, en un momento de ejecución, que un proceso de fiscalización y legislación. Con lo cual, creo que sí hay que exigir de nuestra clase política preparación, pero también firmeza. Creo que es importante hacer un cursus honorum, o sea, no está bien esto de que los políticos que tengan éxito sea quien viene de improvisado a la política. Creo que en la política hay que foguearse, creo que en la política hay que entrenarse, hay que hacer carrera. Le cogemos tirria a veces los ciudadanos a eso y decimos, es que este vive de la política. Bueno, la política es un oficio como cualquier otro. Y el que se entrena en política tiene que demostrar su probidad. Porque si mañana viene un improvisado, luego los que pagamos los platos rotos, de eso somos todos. Entonces hay que exigir carrera, hay que exigir probidad, hay que exigir orden. Yo creo que lo que la ciudad necesita para llegar a la seguridad es orden, es firmeza, es liderazgo. Y eso es algo que se prueba, quiero decir, y esa es capacidad de llegar a consensos, es capacidad de tolerancia, de escucha, en fin, de esas cualidades que yo creo que serían las principales del que va a asumir el inmenso reto de la siguiente administración. ¿Cómo ves tú el liderazgo de las autoridades actuales que tenemos en nuestra provincia? Es curioso, yo creo que a nivel nacional el liderazgo de la sierra, ¿no?, está un poco opacado
en general, ¿no? Para empezar, Guayaquil está tomando una viada, digamos, absoluta en gobernar el país. A nivel local, yo pienso que estamos en un buen momento de liderazgos femeninos, pero que hace falta esa firmeza, porque no se puede tomar decisiones importantes si quieres agradar a todo el mundo. Y que hace falta decir, voy a hacer esto, quiero hacer esto de esta forma, y estos son mis planteamientos. Yo creo que ese es el gran desafío. Y a veces eso pasa en las ciudades intermedias, ¿no? Como todos nos conocemos, no queremos creernos enemigos, entonces hay como una especie de compadrazgo general. Yo creo que no hay que romper con la cortesía, pero ser firme en lo que uno opina, piensa, cree. Yo creo que ese es el desafío. Y nos hace falta líderes jóvenes que sean capaces de liderar. Quiero decir que el joven no es relleno, ¿no? Tú has hecho referencia al texto de Felipe. Los jóvenes, me parece vergonzoso que nos represente el asambleísta Serrano. Pero un joven, por ser joven, primero no es santo ni bueno. Tiene que demostrar esa preparación igual que cualquier otro. Claro. Entonces yo creo que ese es el desafío a los siguientes candidatos. Ojalá que se lo tomen en serio y que lo tomen con responsabilidad, que es la palabra clave aquí, ¿no? Claro, y yo creo que aparte del tema de la responsabilidad que debemos tener nosotros, también los electores, de conocer a profundidad lo que proponen, porque mucha de la gente no lee las propuestas, no lee el plan de gobierno que vas a tener, y nos dejamos llevar por un video de 30 segundos. Obviamente es otro momento de política que nosotros estamos hablando, es muy diferente. Es que no lo van a leer, o sea, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, ¿sabes? O sea, el ciudadano no tiene tiempo para leerse el trocho de propuestas. Es la habilidad del líder la que tiene que gestionar esa acción de que el mensaje llegue y que sienta que hay un proyecto, ¿no? Pero ya no es la política como hace algunos años. Sí, pero mira, yo quiero volver al punto, ¿no? Que es interesante esto de la experiencia en la política, Sí. más allá de que sea joven o no. Cualquier profesión, tú para llegar al éxito pasas por varios procesos. Si eres odontólogo, empiezas primero con lo más chiquito, pues no te vas a arriesgar a hacer ortodoncia recién salido de la universidad, pues pasas por un proceso muy completo, ¿no? Igual en la abogacía, igual en los médicos. En cualquier rama del conocimiento. Y en lo político, mira, te voy a decir un ejemplo que creo que muchos lo ponen, ¿no? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sí, todo el mundo quizás lo cataloga que salió de un empresario y se lanzó a la presidencia, ¿no? No, mira, es un proceso. Él nació como político siendo alcalde de una ciudad de más o menos 2.000 personas. Perdón, 8.000 habitantes. Es pequeñito. Después fue presidente del gobierno de un tema más grande y después se catapulta a un tema presidencial. Entonces vas generando experiencias desde lo político. Claro, él tuvo su empresa también de sus padres en marketing político, la empresa familiar promocionaba los que hacían marketing político del partido de izquierda de allá de El Salvador. Pero claro, él empieza con eso y así podemos poner muchos ejemplos de lo bueno que es tener experiencia en lo político y también lo no tan bueno, digamos, cuando la improvisación pasa en ese sentido. Mira lo que pasó con el asambleísta y que hoy probablemente sean los que quieran sancionar a una corte constitucional. Pues eso es todavía mucho más Pero complicado, ahí ¿no? volvemos a la serpiente que se come la cola, ¿no? Quiero decir, para que llegue el asambleísta Serrano a dibujar monigotes, hay un tema atrás. Claro. Es que el sistema de partidos hace posible eso. No solo que hace posible, te fuerza a que tú rellenes listas, a que no sea necesario hacer escuelas ideológicas, o sea, el sistema de los partidos ecuatorianos tiene se diseñó para que quien esté en el poder detente la mayor cantidad de puestos posibles, etcétera. Entonces, ahí está el eje del problema, no en la financiación de los partidos, No, claro. sino en el diseño del sistema de partidos. Pero se supone que tiene que haber las primarias y que ahí tú revisas todo el proceso, la gente que va a estar. Es pero lo ideal, ¿no? Claro, pero nunca cumples eso. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, deberíamos nosotros culpar a la gente, que son los que votan a ellos, deberían ser primero los partidos políticos los que deberían exigir mayor calidad en sus gobernantes, exigir mayor transparencia y al menos tener un perfil. O sea, yo digo siempre, yo que me dedico al tema académico, o sea, para vos
que puedas entrar al tema de la universidad te exigen muchísimas cosas, Sí. títulos de tercer nivel, cuarto nivel, experiencia, cursos, Publicaciones. certificaciones, el tema del inglés, y para ser asambleísta, ser ciudadano mayor de 18 años, y ya. Y en el tema de la ciudad, no sé, como Bueno, alcalde también... Pero en el tema de diputados, congresistas, pasa no solamente en Ecuador, que el requisito es ser mayor de edad. Eso pasa en México, pasa en en Estados Unidos, no necesitas un título de tercer nivel. Pero obviamente hay un proceso de primarias, que ahí sí se fortalecen los Debería partidos. Porque mira, ha pasado de que hay muchos líderes, te pongo un ejemplo, líderes sindicales, ¿no? Representantes de trabajadores que de pronto no tienen el título de tercer nivel, pero tienen una fuerte representación de su gremio, de los trabajadores. Y si le exigimos, por ejemplo, a ellos un título de tercer nivel, le estás cortando el tema de representación que tiene a su gremio. Por otro lado, podemos dar ejemplos de personas que pueden tener masterados, PhD y todo, pero que probablemente no van a votar ni su familia. Claro. Entonces, todo eso hay que tener en contexto, ¿no? La representación que se puede tener en una Asamblea Nacional, en un Congreso, en donde sí, tenemos que buscar los mecanismos más idóneos, que de pronto el candidato pueda tener un mínimo de requisitos, que haya tenido una experiencia liderando algún grupo, no sé, trabajadores, organizaciones sociales, algún tema, ¿no? Pero que sí, hoy tenemos un desgaste desde lo político, vemos, no de ahora, ya un buen tiempo atrás, asambleístas o diputados que no podían leer lo que el asesor le escribe. O sea, en pleno debate, eso es Es que complicadísimo. yo insisto, el problema no son los candidatos, el problema es de los partidos. Es que si tenemos una gama de partidos tan amplia, no pueden haber 220 corrientes ideológicas. No, claro. O sea, entonces, ¿a quién representa esta variedad de candidatos? Pues ya no está fundamentada en una posición ideológica, está fundamentada en otras cosas, ¿no? Para empezar. Y luego, si vas a la raíz del sistema, te pones a pensar incluso sobre la pertinencia o no del voto obligatorio, digamos. Porque en un sistema con voto obligatorio, claro que este ya es un debate pero en un sistema con voto obligatorio, el político se ve condicionado a convencer a alguien que no le interesa la política. Con lo cual, de ahí también el partido se ve forzado a ubicar candidatos populares más que aptos. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ahí hay que repensar el sistema, pero no es un problema de financiación, no es un problema de si ponemos requisitos o no para entrar a ser asambleísta, es un problema de cosas de fondo potentes del sistema político ecuatoriano. Y a la final, o sea, la gente, yo ahí discrepo igual con Santiago Alvarado, que también hablábamos del tema sobre el tema de la constituyente, que pensamos que iba, no iba, hablábamos con él y él me decía, la gente sí está acostumbrada a ir a las elecciones y le gusta, y yo decía, en lo personal, o sea, estamos cansados, creo yo, de tener cada cierto tiempo elección. Se viene un tema de probablemente la consulta popular para diciembre, que es otra vez asistir, luego tienes el tema ya de las seccionales, otra vez asistir, y hay un recurso económico grande que se va a gastar, obviamente. Hay unas preguntas que nos llegaron, y una pregunta que tengo para ti, mi querido Alex, es, bueno, nos mandan saludos y todo eso, nos dicen, ¿cuál es la razón que hasta el día de hoy no existe una agenda legislativa cantonal en función del cantón de Ambato y no de agendas particulares? Es que, a ver, la agenda, digamos, legislativa no está por mandato ni de ordenanza ni de ley. Es lo que viene, y lo hablábamos de un inicio, es del consenso. El poder de liderazgo que puede tener la primera administración, de sentarse con los concejales y generar una agenda común, mínima. Sí, si es que el Alex Valladares es lo fuerte, lo tiene en lo deportivo, a ver, Alex, explícanos qué podemos hacer en el deporte de Ambato. Si es que hay otro concejal que tiene el tema productivo, otro en el tema de mujeres, de violencia, sentémonos y planteémonos las prioridades para plantearnos así al ciudadano ya común la agenda mínima. Pero no, pues no tenemos, entonces ahí nos disparamos cada concejal. Bueno, yo entiendo, digo, vamos por agua potable, por deporte, pero no hay un consenso mínimo dentro del consejo. Entonces no se puede generar una agenda legislativa. Yo escuchaba a algunos compañeros concejales que debería haber una ordenanza donde se obligue la agenda legislativa. ¿Cómo obligas a hacer una agenda legislativa? Claro. O sea, es imposible. Es medio complicado, y tampoco pretender que desde la administración te impongan una agenda legislativa. Tampoco.
Entonces el consenso. No hay una agenda mínima y por eso se ve también, y con justa razón, el ciudadano de calificar no de buena manera ni a la administración ni al consejo. Claro. Entonces, claro, no se está haciendo bien las cosas y desde parte de la administración, obviamente la gente también confunde las competencias de lo que es la administración, el ejecutivo, con la legislación y la fiscalización. Claro, nos ponen en un solo saco. Pero en todo caso, aquí la idea es que sí podamos generar estos espacios comunes. Lamentablemente con esta administración no hay espacios mínimos siquiera para poder concretar algo en lo legislativo o en la fiscalización. Sí, bueno, la alcaldesa cordialmente invitada, le hemos invitado ya un par de veces, espero que nos dé la posibilidad para conocer también la visión de ella, porque pero qué bueno que es importante, sí. Claro, la idea es abierta para todos, Sí, claro. Así que el espacio es para todos. Hay otra de las preguntas que teníamos para ti, mi querido Nicolás, el tema de la ciudad. Cuando nosotros hablamos de una ciudad es importante empezarla a planificar. ¿Cuán importante sería para el próximo candidato de diseñar y planificar una ciudad, no solamente para los 4 años, sino probablemente diseñar una ciudad para los próximos 25 años? Y a veces pensamos solamente en las obras, como decíamos anteriormente, a corto plazo, donde arreglo el parque, se ve bonito y me va a dar votos, entre comillas, o es lo que yo pienso como candidato. Sí, muchas gracias. Eso es vital. Voy a unir igual algunas cosas porque fíjate esto que decías tú de que vamos de elecciones a cada rato, ¿no? Para eso hace falta la planificación. Para no ir a estar gastando dinero en elecciones, hace falta 2 cosas, planificación, y hay algunos estudios que mencionan también que las democracias que más consultas y referéndums tienen son las que menos respeto tienen por sus instituciones. Con lo cual hace falta respetar las instituciones. Te lo dejo ahí. Y la planificación de la ciudad es vital. O sea, nosotros no podemos enfrentar el futuro de aquí al 2050 con los cambios que hay, con las brechas laborales, la amenaza de, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, si no somos capaces siquiera de entablar la vialidad. Y tenemos retos importantes. Quiero decir, la ciudad está cambiando, está transformándose rápidamente. Y si no somos capaces de generar una planificación consensuada, nos vamos a seguir perdiendo en minucias. Ese es el reto de la planificación. Es importante para no perder el tiempo discutiendo tonterías, básicamente. Sí, es que ahí nace un problema. Cada 4 años el alcalde que llega refunda la ciudad. Esas refundaciones no existen. Entonces, y son peligrosas. Vienen y lo que hizo, o poco mucho que hizo la administración anterior, lo cambian. Y dicen, no, esto no sirve, empecemos solamente con el eslogan que se tiene hoy, ¿no? Hemos pasado del ambato, hace tiempos, el ambato, el futuro depende de ti. Pasamos al Ambato Tierrita Linda, sí. Después al Ambato La Gran Ciudad, y hoy estamos en Ambato construyendo la nueva historia. Cada 4 años nos dicen que Ambato, los ambateños somos algo de eslogan distinto. Entonces vienen, ¿no?, con ese tema. Y no tenemos una identidad como tal, la perdemos. Entonces, por ejemplo, en este pequeñísimo ejemplo que pongo de la marca ciudad, del eslogan que debemos tener, cada 4 años vamos cambiando, y esa inestabilidad hace que el ciudadano ambateño también se sienta inestable en lo que cotidianamente se hace, y también hace que se crea desconfianza en sus instituciones. Tú como empresario tienes un local y dices, voy a vender la imagen de Ambato, o la marca ciudad. ¿Cuál es la marca ciudad de Ambato? Las que nos vendieron hace 4 años, la que está en la actual administración. No tenemos como tal una marca ciudad. Entonces sí sería importante ahí, como tú lo hablábamos en este momento, implantar una visión adecuada a lo que queremos ser los ambateños. Pero eso también nos dan los datos. Queremos un Ambato industrializado, queremos un Ambato comerciante, queremos un Ambato cultural, un Ambato deportivo. Mira, siempre me gusta poner el ejemplo de Medellín porque creo que se nos pone en un punto muy bueno, ¿no? Medellín, ayer o antes de ayer, el alcalde ya lanzó su proyecto deportivo de ciudad. Bueno, va a ser en Medellín, que sí, no tiene playa, pero van a hacer unas playas artificiales. Pero lo que me llamó la atención es que van a construir una pista de bicicross para los campeones que salen de Medellín. Aquí en Ambato tenemos varios campeones de bicicross, de BMX, desde los 8 años, 9 años, y no solo campeonatos campeones locales. Tenemos sudamericanos, latinoamericanos, mundiales.
y no tenemos una pista de bicicleta adecuada para un campeonato, Sí. para albergar un campeonato. Entonces, mira, hay tantas cosas por hacer, pero que simplemente falta visión de a dónde queremos ir como ciudad. Claro que sí. Bueno, ¿qué tal el café? Bueno, Está muy bueno, ¿está muchas bueno? gracias. ¿Una copita de vino? Muchas Sí, gracias. una copita de vino, entonces nos van a ayudar ya con una copita de vino, porque el programa se llama Entre Tazas y Copas. Así que vamos a cerrando nuestro espacio. Bueno, por aquí nos van a ayudar a retirar. Ok. Y bueno, justo el tema de los políticos, que probablemente es borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. Y quería hablar contigo, mi querido Nicolás. Si nosotros regresamos a ver y hablamos a nivel nacional, y claro, satanizamos muchísimo el tema del correísmo, satanizamos todas las obras que ellos hicieron, y yo siempre digo, yo era muy crítico del modelo de ellos, era muy crítico de ciertas acciones, pero había que resaltar cosas que sí eran importantes, que sí hicieron cosas adecuadas. El tema del aporte al tema del turismo, el tema de varios piezas comunicacionales, hicieron cosas importantes. ¿Por qué satanizamos siempre lo que hace el político antes de mí? Hablo mal de él y claro, quiero crear algo nuevo para que la gente me recuerde a mí y no seguir algo consecutivo. Yo creo que ahí también hay una parte de responsabilidad de quienes hacen o hacemos opinión pública y política, de la polarización que fraguamos, ¿sabes? Las personas que estamos a cargo de espacios de opinión, yo creo que somos responsables desde el 2007 en adelante en el país de haber clavado una zanja. Fue una estrategia también, yo creo, de parte del correísmo, y quizás fue la herida más honda de esos 10 años. El haber hecho una zanja de clase social, de regional, etcétera, etcétera, y creo que eso es una herida profunda. Es cierto que hay procesos positivos, como lo hay de cualquier proceso histórico, pero esas críticas deben ser exacto, eso, constructivas, generar no una visión destructiva del pasado, pero como decíamos, los procesos de refundación, ojo que el correísmo era lo mismo, ¿no? Íbamos a refundar el país, hay una constitución de 300 años, y esos procesos de refundación son peligrosos, siempre. Porque solo quien desconoce el pasado es capaz de decir una ignorancia de ese tamaño. Las refundaciones no existen, hay que cargar con el pasado que tenemos, bueno y malo, y seguir adelante. Entonces, yo creo que es importante y es un deber de la clase política actual y de quienes hacemos opinión pública tratar de ser responsables y no fraguar más polarización. Esto no solo nos pasa a nosotros, lo está haciendo Trump en los Estados Unidos, les ha pasado mucho a los argentinos con la famosa grieta, porque rinde votos. La polarización rinde votos, pero al ciudadano no le conviene, y yo pienso que es importante por eso crear consenso desde el ciudadano, para luego llegar a hacer consensos políticos entre las élites políticas. Es que de lo contrario, ya ves, todo se ve como una traición, camisetazo, y es una realidad donde no existe capacidad de diálogo. Claro que sí. Y en el tema de la ciudad, nuevamente refiriéndonos, yo hablaba con Fernando Callejas y él me decía, Diego, hay varias obras que se hicieron, que se continuaron, que se planificaron, que se dejaron para que continúen, y dice, y sin titubear ni nada por el estilo, habló y dijo, muchas de las obras que yo dejé listas para que se continúen, el ingeniero Amoroso continuó, siguió trabajando, dijo la siguiente administración, algo empezó a hacer también de varias obras que nosotros queramos, pero la idea no es satanizar, decía, hoy en día no vemos nada. Y es el tema de no contar con una planificación, que sí sea una planificación a futuro, porque creo yo, como todos los ciudadanos y como varias de las personas que han venido acá nos dicen, el ciudadano a pie no quiere tener una ciudad refundada cada 4 años, sino seguir con las obras que sean obras emblemáticas y con la continuidad de obras que sí son importantes. Sí, mira, empezamos hablando con una obra que se cortó porque la actual administración dijo, no quiero continuar. Agua potable para el sector norte de Ambato. Es el vivo ejemplo de que no quiero continuar con algo que servía para la ciudad. Simplemente porque yo quiero ser la nueva administración con nuevas cosas, ¿no? Eso
es totalmente equivocado. Si yo fuera alcalde y hay una obra, mínima que sea, que está bien, la tengo que continuar. Y si es que está con la visión planteada en el PDOT o en el PUC, que hay cosas buenas, que hay cosas excelentes, tenemos que continuarla. Claro, si es que hay errores, obviamente hay que enmendarlos probablemente o también desecharlos. Pero no podemos caer en eso, porque pareciera como un juego de niños, ¿no? De que no es que como no me cae la administración anterior porque me vio mal, no voy a continuar con el plan que tengo para la ciudad, porque no estamos viendo por una administración, estamos hablando para la ciudad, para los ambateños. Claro, por eso es que empiezan ese desinterés también de la gente, esa apatía de la gente, esa ira de la gente también, en ver de que no se continúan con proyectos que ya se estaban a largo plazo. Sí. Y empiezan los revanchismos, y empiezan ese tipo de cosas que no le hacen bien a la gente. Y tenemos ciudades deprimidas, ciudades inseguras, ciudades que no ven un futuro, ¿no? Entonces, creo que es importante, sí, plantearse. Por suerte nos da la norma de que cada 4 años sí podemos modificar un poco, adecuar el PUCS de acuerdo a las nuevas visiones que se tenga, pero que también es necesario decir a la ciudadanía de que esa falta de liderazgo nos ha complicado muchísimo. Esa falta de visión nos está complicando mucho. A veces digo, no vemos una luz al fin del túnel y eso preocupa, porque como Alex Valladares, por ejemplo, hacemos procesos de investigación, de fiscalización y cada contrato que encontramos sale PUS. Entonces eso sí llama la atención. Pero no te han cerrado las puertas. No podrían cerrarme las puertas porque en nuestra facultad que tenemos, por eso es que yo sí puedo ir a visitar a los directores y llamarles la atención. Sí, me pusieron una denuncia en contra mía, sacaron una boleta de apremio en contra mía. Sí, la jueza después dijo, no, está excedida la boleta que le dieron y ya. O sea, pero es por mi trabajo que lo estoy haciendo. Claro que sí. Bueno, hay varios temas que todavía se quedan al aire, pero el tiempo es súper corto. Ya me estaban diciendo que nos estamos excediendo un poquito. La verdad ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Hay varios temas todavía que sí quisiéramos tratar, conversar. Espero tenerles en una próxima ocasión, seguir conversando del tema de la ciudad, del tema de la provincia. Hay temas que se quedaron al aire, que era del tema de la política nacional, que sí quisiéramos también revisar, porque hay cosas, tú lanzaste un par de cuñas ahí, hay cosas que se vienen también que es importante empezar a analizar, y creo yo que todas las personas sí tenemos que pensar en política, porque hay política en todo y hay que conocer. A veces pensamos solo lo que el video de 30 segundos me dice, pero no ahondamos en el tema de la noticia. Creo que es importante eso. Quisiera terminar este último segmento con un pequeño consejo, en el caso tuyo, Nicolás, un pequeño consejo para probablemente los próximos políticos. Tú eres joven, aspiras que nuestros nuevos gobernantes tengan una visión clara de la ciudad. Tú veniste estudiando desde España y claro, llegas y dices, quiero una ciudad que me dé las condiciones para quererme quedar aquí. Entonces, ¿cuál sería un poco ese mensaje para los próximos políticos que probablemente van a estar en nuestra ciudad? Bueno, yo no solo quiero, yo sé que somos capaces de generar una ciudad vivible, desarrollada, con proyección de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que yo no doy consejos, ¿no? Porque para mí no tengo, como dice el refrán, pero lo que sí pienso es que debemos ser capaces, como decía, de generar consensos. Quien hace consensos es capaz de generar buenos equipos. Fíjate, es lastimoso tener que poner de ejemplo a la administración de la falta de capacidad para generar buenos equipos. Se van los directores Más como 70, que fueran... Más 70 de directores, señor, también. Que solo le está pasando a Gustavo Petro, que dirige en un país con tremendos problemas, y nosotros que somos una ciudad intermedia, no podemos andar con ese flujo de directores. En fin, capacidad de armar buenos equipos, capacidad de comunicar, pero más allá, nosotros siempre decimos el político tiene que ser carismático, etc. Tiene que tener norte, tiene que tener guía y firmeza con lo que se proponga. Claro que sí. Igual contigo, Alex, un poco el mensaje para los ambateños. Tú haces varias cosas, tratas de incentivar que conozcan la ciudad, tratas de incentivar ciertos lugares turísticos también. ¿Cuál sería un poco para el mensaje del ciudadano a pie que busca y aspira una nueva ciudad, que aspira a estar en una ciudad segura, que no haya problemas, que tengamos acceso al agua, que tengamos los servicios más básicos posibles para poder seguir viviendo en una ciudad como nos merecemos? Porque
Ambato es nuestra ciudad y es lo que nosotros buscamos, o sea, que verle más grande a nuestra ciudad. Yo creo que, y la gente me ha dicho, no, estamos en un túnel oscuro. Yo creo que al final del túnel sí tenemos que encontrar esa esperanza de que vamos a salir de ese túnel. Esa esperanza hace que sí tengamos esa visión de poder encontrarnos como ambateños, porque también estamos divididos, a mí me preocupa. Porque sí, la administración apaga los micrófonos y eso se replica en la gente. Y la gente también se empieza Correcto. a dividir. Entonces, no es bueno en ese sentido. Yo sí llamo a ese liderazgo que podemos ejercerlo a través de la ciudadanía, llenarnos de esperanza también, poder ver, construir una ciudad segura, fundamentalmente para que el atractivo con una ciudad segura viene el tema empresarial, viene el tema de negocios, viene todo. Entonces, creo yo que es importante construir esa ciudad desde una visión clara, oportuna, con esperanza y obviamente también con experiencia de poder cambiar lo que mal se está haciendo hoy. Claro que sí, y bueno, con esto nos despedimos, obviamente a todas las personas que se conectan, que van a ver este video. Estamos en vivo desde la cafetería Sierra Bella, una cafetería de especialidad aquí en la ciudad de Ambato, que obviamente otro día tenemos que venirnos a hablar de política, tomarnos un vinito o un buen chocolate ambateño y seguir conversando de temas que sí son relevantes para nuestra ciudad. Como dicen ustedes, nuestra ciudad se merece muchas cosas más, nuestro país se merece muchas cosas más. Somos gente trabajadora, como decía Nicolás, somos gente que se empuja, gente que Sí. cada vez vemos todas las posibilidades y decimos, sí, queremos apostarle a nuestra ciudad, y yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos como ambateños. Somos muy emprendedores, somos muy capaces de hacer muchas cosas, pero también necesitamos un gran liderazgo de los políticos también y empezar a exigir también, no simplemente ser actores pasivos donde nosotros veamos de fuera, sino empezar a participar y exigir, porque ahí están nuestros tributos, ahí están nuestros impuestos, ahí está lo que nosotros necesitamos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias, mi querido Alex, Nicolás, por estar aquí Muchas presentes. gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. No se olviden, esto se retransmite por Revista Negocios y por las redes sociales de Sierra Bella. Hasta otro programa.